Muy buenas clases, quinto vídeo de Platón, en el que vamos a adentrarnos en la antropología platónica y de ahí vamos a dar el salto a la teoría del conocimiento para dejar ya el tema a falta de un último vídeo, que sería el sexto, donde lo que vamos a ver es la ética y la política, que la vamos a ver, digamos, más de pasada, más rápidamente, porque Platón aquí en Andalucía entra en la línea ontoepistémica y claro, lo que pasa es que en Platón es ineludible hablar también de la ética y la política. Ya hemos visto el referente platónico es Sócrates y la vinculación, ¿no? La coimplicación que hay entre virtud y conocimiento. Es decir, si el saber nos lleva a obrar y si obramos es porque conocemos. Por lo tanto, algo tenemos que hablar del obrar, porque de hecho el texto que entra en selectividad es del mito de la caverna y en el mito de la caverna hay una parte que alude claramente al compromiso ético y político de aquel ser humano que accede a la verdad, aquel ser humano que conoce lo inteligible, ¿no? Y que por tanto, además, el conocimiento, digamos, le hace libre y tiene ese compromiso ético, ¿no? Y político con sus conciudadanos y tiene que liberarlo. Por lo tanto, eso lo veremos en el siguiente vídeo. Pero antes, además, vamos a atar un último cabo que dejamos suelto en el anterior vídeo. En el anterior vídeo os pedía que realizaseis esta actividad de buscar información sobre el demiurgo porque nos quedaba algo pendiente, ¿no? En el caso bueno, de la teoría de las ideas, cuando hablábamos de la relación que existían o que debía existir entre los seres sensibles y las ideas. Platón no se cansa de decirnos que las ideas son el modelo, el arquetipo perfecto a partir del cual ha surgido este mundo y que este mundo, las cosas que en él existen, no son más que una copia. Pero claro, la cuestión es cómo vinculamos una cosa a la otra. Tenemos por un lado un ámbito inteligible que está totalmente separado del sensible. Ese ámbito inteligible es el mundo de las ideas, esas esencias perfectas, que precisamente por ese carácter de perfección, de eternidad, de no materialidad, no pueden existir en este ámbito de realidad y deben existir, entendía Platón, en otro ámbito de realidad. Vale, pero si están totalmente separadas, ¿qué relación hay entre ellas? ¿Por qué las cosas de este mundo se parecen a esas ideas? Y para explicar esto realmente pues teníamos que recurrir a esa teoría que, como decíamos en el anterior vídeo, pues es poco filosófica, ¿no? Porque es esta teoría del demiurgo, esa creencia en que existe un ser intermedio entre esa materia informe, la materia que compone el mundo sensible sería una materia informe en un principio, que estaba ahí, sumida en el caos, era una materia que no tenía una forma concreta. Este demiurgo, un ser eterno, y el propio mundo de las ideas, como hemos dicho, pues las ideas al ser eternas, perfectas e inmutables, pues ya existían, ¿no? Desde toda la eternidad. Entonces, Platón habla, ¿no? en su obra El Timeo de cómo el demiurgo se apiada, ¿no? Fijaos qué concepto más humano, ¿no? Siente piedad por esa materia que está ahí sin forma y la moldea a imagen y semejanza del mundo de las ideas. Y esto es lo que explica que las cosas de este mundo, digamos, se parezcan al mundo inteligible. Como veis, es una teoría mucho más teológica que filosófica, ¿no? Efectivamente, el demiurgo de Platón no es un dios que lo crea todo desde la nada, como puede ser el dios cristiano, sino que es un dios moldeador, es un dios artesano, que crea a partir de un modelo ya preexistente y que de hecho no es el artífice de todo, porque el mundo de las ideas, al ser eterno, pues no ha tenido principio y por lo tanto es increado, es decir, no ha sido creado. Por lo tanto, no es obra del demiurgo, ¿vale? Pero sí que es ese ser intermedio que permite a Platón explicar, por medio de este relato cosmogónico, ¿no? y de inicio de la realidad, el por qué los seres sensibles se parecen a las ideas. Pero desde luego, desde un punto de vista filosófico, no, nos conforta poco, ¿no? Esta teoría no, nos convence o nos debería de convencer poco. Pero dejémoslo ahí. Vale, hemos visto hasta el momento el objetivo de la filosofía platónica, ¿no? Cambiar la sociedad de su tiempo, cómo esto ya estaba implícito en la teoría de su maestro Sócrates, que entendía que este fin práctico, ¿no? Que era el cambiar la sociedad, algo que también el propio Sócrates quería, ¿no? Mejorar la Atenas de su tiempo, pasaba también por el ejercicio filosófico, porque solo si conocemos lo que es el bien, lo podremos hacer. ¿Vale? Y conocer el bien, entendía Sócrates que era ir más allá de las opiniones y llegar a la verdad, ¿no? A las definiciones universales. El planteamiento de Platón le llevaba hasta su teoría de las ideas, ¿no? ¿Por qué tenemos opiniones y no verdadero conocimiento? Y Platón llegaba a la conclusión de que las esencias no habitan en este plano de realidad, sino que tiene que existir otro plano de realidad. Y a partir de ahí lo hemos desarrollado, ¿no? Claro, la cuestión ahora sería, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer Platón a partir de este planteamiento? Bueno, esto pretendía ser un signo de interrogación.
¿vale? Porque, claro, aquí es donde digo yo que es un punto de inflexión en el planteamiento platónico, porque una de dos, o adoptaba el camino socrático o adoptaba el camino sofista. Das cuenta de que ya nos ha dicho que la verdad no está en este mundo, sino que está más allá de este mundo. Entonces ahora la cuestión ¿es esa verdad accesible o no? Si declarase que no es accesible la verdad, Platón tiraría hacia el lado del escepticismo y por tanto estaría cerca de los presupuestos sofistas, ¿no? Pero sabemos que Platón era abiertamente socrático, ¿no? Y cómo adoraba a su maestro y cómo creía en su teoría. Y por lo tanto él va a apoyar la idea de que sí que se puede acceder, ¿no? Es decir, que podremos alejarnos de lo sensible y acercarnos a lo inteligible por medio del conocimiento, por medio del análisis, por medio del ejercicio filosófico. Pero para sostener esta idea se va a apoyar fuertemente en su concepción del ser humano. Y es por esto que tenemos que hablar de la antropología platónica, es decir, estudiar cómo es la naturaleza humana según Platón, nos va a dar la clave para entender por qué el ser humano sí posee la capacidad de acceder a lo inteligible. ¿Vale? En fin, esto es lo que ya acabamos de plantear, ¿vale? Así que no me voy a repetir en este pantallazo, es el planteamiento que tenemos y la verdad está más allá de nuestra realidad, cómo podemos acceder a ella. Y Platón va a solventar esta cuestión desde su concepción del hombre, desde su teoría antropológica, diciendo que el ser humano tiene la cualidad de poseer ambas partes, ¿no? O partes de ambos mundos. Una parte sensible, que es el cuerpo, y una parte inteligible, que es el alma. Y aquí podemos concederle a Platón una lógica, ¿no? Una lógica inherente a afirmar esto. Porque él entiende, claro, pensar que estamos hablando todo el rato de inteligible, las ideas inteligibles. Inteligir es pensar. ¿Cuál es el ser pensante? El único ser pensante que hay sobre el planeta Tierra es el ser humano. Por eso entendía Platón que el ser humano tiene alma, tiene una parte inteligible que le permite acceder a las ideas, le permite pensar y llegar mediante el pensamiento y el razonamiento correcto, obviamente, hasta las ideas, yendo más allá de las simples opiniones, yendo más allá de lo que es puramente sensible. Y es por esto que dirá Platón que el ser humano posee, obviamente, una parte sensible, esa está clara, es nuestro cuerpo, el que vemos, el que tocamos, el que sentimos, el que habita en este mundo sensible. De hecho, él dirá el que nos encierra, y eso lo vamos a ver ahora mismo dentro de un momentito, ¿no? Porque tiene ese concepto negativo del cuerpo, el que nos encierra en esta existencia más aparente, más, digamos, menos perfecta, pero también dentro de este cuerpo existe un alma, ¿no? Existe una psique, que se llamaba en Grecia, ¿no? La psique era el alma para los griegos, ese alma que nos permite hacer todos esos procesos que no son corporales, ¿no? Que no es solo el pensar, también es el sentir, ¿no? O el soñar. Es decir, en el ser humano se dan un montón de procesos que son puramente mentales, que no son corporales, y esos procesos, digamos, no se explican o no los explicaban los griegos a partir de las cuestiones más físicas, ¿no? Como se puede explicar cualquier comportamiento animal, sino que se correspondían con el alma, ¿vale? Ahora es muy sencillo ya lo dije en un principio, entendiendo la teoría de las ideas, ahora está tirado, todo súper fácil, ¿vale? Si entendemos que el cuerpo es nuestra parte sensible, pues como parte sensible que es igual que cualquier cosa sensible, está atada a la materia y por lo tanto es temporal, es corruptible, es imperfecta, ¿vale? Nuestra alma, al ser la parte inmaterial y por ello inteligible, ¿vale? Pues es eterna, incorruptible, perfecta y tiene todos los atributos de lo inteligible. ¿Vale? Claro, ahora nos queda un nuevo problema. O sea, se nos abre un nuevo problema con esto. Hemos dicho que el hombre es cuerpo y alma, que tenemos una parte inteligible. Vale, pero ¿qué pasa aquí? Si el ser humano posee una parte inteligible, y acabamos de decir, de hecho, que los atributos de la inteligibilidad son precisamente la perfección, entre otras cosas, ¿cómo es posible, volviendo a la pregunta que nos hacíamos al principio, y que era el enlace, y que nos hacía, digamos, abandonar un poco la teoría de Sócrates para entrar ya en la teoría de Platón con la teoría de las ideas, volvemos a esa pregunta. ¿Por qué entonces tenemos opiniones y no verdadero conocimiento? Es decir, si nuestra alma es perfecta, ¿por qué nuestro conocimiento no es perfecto? ¿Vale? Y probablemente antes de que le dé la vuelta a este pantallazo, ya algunos de vosotros estéis cayendo en la respuesta que va a dar Platón. Vale, lo que nos dirá Platón es que el alma posee la verdad, es decir, es inteligible, es perfecta y por lo tanto llega a este mundo con esa verdad impresa. Pero al unirse al cuerpo, dirá Platón, y al ser humano, al ser el ser humano, perdón, un compuesto de cuerpo y de ese alma perfecta, pero habitar en este mundo sensible,
y tratar, por tanto, constantemente con cosas sensibles, con meras opiniones, acabamos olvidando, digamos, ese conocimiento que previamente traía nuestro alma. Es decir, vamos a poner un ejemplo que es el que pongo siempre. Imaginemos una idea concreta. A ver si puedo dibujar con el... escribir con el trackpad, que cuesta un montón de trabajo. Imaginemos la idea de justicia, ¿vale? La voy a poner lo justo, para escribir solo 5 letras, ¿vale? La idea de lo justo. Nuestra alma viene con la idea de lo justo, con la idea de justicia, viene de serie con esa idea, ¿vale? Perfecta. Es decir, nuestra alma conoce lo que es la justicia, pero yo nazco en el seno de una familia, donde me crían, donde se me educa y donde se me dice que lo justo es una determinada cosa. Voy a ir dibujando unos paréntesis por cada cosa que añada, ¿vale? Pero aparte de mi familia, yo voy creciendo, voy a la escuela y me empiezan a explicar que la justicia es una cosa que se puede parecer más o menos a lo que me han explicado en casa, pero tiene matices diferentes. Y me hago unos amigos que tienen también sus propias ideas de justicia. Y me pasan una serie de cosas en la vida que me hacen creer que lo justo no es realmente nada de lo que me han dicho, sino que llego a mi propia concepción de justicia. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que todos estos paréntesis, digamos, todas estas ideas de justicia que se han ido generando en mi existencia sensible y que son las opiniones que han ido llegando hasta mí, me hacen inaccesible llegar a esa idea de justicia en sentido perfecto que está impresa en mi alma, ¿vale? Es decir, lo que nos dirá Platón es que el alma viene con el conocimiento de manera innata. Innato es lo que traemos desde el nacimiento. De manera innata traemos el conocimiento, pero en nuestro trato con lo sensible acabamos olvidando, se produce la amnesis, el olvido del verdadero conocimiento que tenemos. Es por esto que Platón tenía esta concepción tan negativa, ¿no? del cuerpo, ¿no? El cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? La cárcel, fijaos, ¿no? Hay algo más negativo, es algo, la cárcel es aquello que priva de libertad, ¿no? El cuerpo priva de esa libertad, de que accedamos a ese verdadero conocimiento, porque nos ata a lo sensible y por lo tanto a lo imperfecto. Más adelante vamos a hablar de esto, ¿vale? De las distintas partes. Podría caber aquí hablar, ya que estamos hablando del alma y del cuerpo, hablar de las distintas partes del alma, pero tiene mucho más sentido, esto tiene mucho más sentido y utilidad verlo cuando hablemos de la ética y la política, sobre todo cuando hablemos de la ética, ¿vale? Así que lo dejamos por ahora. Por ahora, aquí simplemente apuntado que Platón va a hablar de que el alma humana, ¿no? Que al final es el motor, el alma es aquello que mueve el cuerpo, pues lo que nos va a decir Platón es que hay 3 motores principales para el ser humano, ¿no? El ser humano se mueve o por la razón, ¿no? Nuestro pensamiento, tomamos una decisión intelectual y obramos según lo que hemos pensado, por la voluntad, ¿no? El valor, la valentía o la voluntad, es decir, esa cosa que hago sin pensar, el niño que se ahoga en el río y me tiro sin pensarlo para sacarlo, ¿vale? O finalmente por el deseo, ¿no? La parte concupiscible, por los instintos, que diría Platón, ¿no? Esos son los 3 motores, ¿no? Razón, voluntad e instinto. Pero esto ya os digo, lo retomamos más adelante. Hemos hecho el recorrido y hemos añadido ya algo nuevo. Hemos pasado por la antropología platónica, por este concepto del ser humano como compuesto de cuerpo y alma, que precisamente por tener una parte inteligible que es el alma, tenemos acceso a lo inteligible, pero, hay que ponerle un pero, tenemos ese cuerpo como parte sensible que encierra el alma y está impidiendo que yo acceda a esa verdad que originariamente tengo. Lo que es peculiar en Platón es esto, ¿no? Que es un tipo que nos dice que la verdad está en nosotros de manera innata, lo cual, por cierto, nos recuerda mucho a Sócrates, ¿no? Cuando decía que la verdad estaba en nosotros, el conócete a ti mismo, ¿no? Interrógate y llega por ti mismo a la verdad. De hecho, su método consistía en llevar al otro el desconocimiento, a que se dé cuenta de su desconocimiento sobre algo y luego ayudarle a dar a luz a esa verdad que estaba en él, ¿vale? Entonces, como vemos en Platón, no se olvida esta idea, vuelve a estar dentro. Esto ya lo advertí, ¿no? O sea, nada de lo que diga Platón va a contradecir a la teoría de su maestro. Y la teoría de las ideas es un añadido que va a encajar perfectamente con todo lo que decía Sócrates. Y aquí vemos un ejemplo más, ¿no? La verdad está en nosotros, en este caso Platón dirá, porque está en nuestra alma inteligible, que tiene una preexistencia y existía pues desde el principio de los tiempos porque es eterna como todo lo inteligible. Pasemos ahora a la teoría del conocimiento, porque la cuestión es que la verdad estaba en nosotros, pero la hemos olvidado. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar a la verdad? Todavía no hemos aclarado esto. Y lo primero que vamos a decir al respecto es una teoría muy sencilla, que se explica muy rápidamente, la teoría de la reminiscencia, ¿vale? Es muy sencilla con respecto y engancha muy bien con lo que acabamos de decir. Claro, si hemos dicho que el alma poseía la verdad, pero la ha olvidado, lo que nos dirá Platón, por tanto, es que la solución a nuestro problema es recordar.
no deja de ser curioso, ¿verdad? O sea, yo creo que cualquiera de nosotros entiende que conocer es aprender cosas nuevas, cosas que no sabíamos. Sin embargo, Platón nos está diciendo que conocer es realmente recordar algo que ya sabíamos. Él da varios argumentos para apoyar esta idea, pero a mí me gusta mucho uno en concreto, ¿no? Que es que Platón llega a decir que si no hubiese en nosotros una reminiscencia, es decir, un resto de esa verdad, si no estuviese la verdad de alguna manera impresa en nosotros, no seríamos capaces de reconocer una verdad cuando la tenemos delante. Es decir, si no tenemos un modelo de verdad persistente en nosotros, ¿cómo tendríamos la capacidad, entre todas las ideas que pasan por delante nuestra, de saber discernir lo que es verdad y lo que no, ¿no? Caería Platón, de hecho, ahí en la sofística, ¿no? De nuevo, sería sofista, ¿no? Porque diría, bueno, no tenemos capacidad de reconocer la verdad. Sin embargo, él pensaba que sí. Claro, ¿y por qué? Pues porque tenemos ese modelo, la verdad está en nosotros y en el fondo cuando nos topamos con ella, la reconocemos como verdad porque ya estaba impresa previamente en nosotros. ¿Vale? Por lo tanto, conocer, como pone aquí, no es adquirir conocimientos nuevos, sino recordar los que previamente poseía ya nuestra alma, ¿no? Y que poseíamos nosotros mismos. La teoría de la reminiscencia, yo siempre digo a modo de curiosidad, que tiene esa característica, ¿no? Es más largo el título de la teoría que lo que dice la propia teoría, ¿no? Teoría teoría de la reminiscencia son 4 palabras y sin embargo la teoría de la reminiscencia lo que nos dice es conocer es recordar, ¿no? Solo 3 palabras. Vale. Claro, la cuestión es ¿y cómo se produce ese recuerdo? Porque claro, esto es como si nos vamos para alguien que es amnésico y le decimos, bueno, tú no tienes ningún problema, tu problema es que has olvidado, lo único que tienes que hacer es recordar. Claro, esa persona que sufre de amnesia te dirá, claro, pero el problema es ¿y cómo recuerdo? Mi problema es que no sé cómo acceder a los recuerdos, ¿vale? Platón hablará de un proceso intelectivo y aquí es donde entramos en su teoría del conocimiento, digamos, más completa, ¿no? Y más compleja incluso, que es la dialéctica. La dialéctica va a ser la explicación de Platón de cómo podemos ir avanzando desde lo sensible, dejando atrás lo sensible, para llegar al conocimiento de lo inteligible. Es decir, pasar del conocimiento sensible, que es la doxa u opinión, hasta el conocimiento de lo inteligible, que es la episteme o ciencia. Y para ello se va a valer de un símil, de una analogía muy clara, que es el llamado símil de la línea, ¿vale? Que veremos ahora mismo. Y aquí tenemos el símil de la línea. El símil de la línea, ¿qué es lo que nos dice? Pues nos dice que nos imaginemos el conocimiento del siguiente modo. Imaginemos una línea que partimos en un primer momento por la mitad, ¿vale? Esa línea partida por la mitad me va a dar, por un lado, en un primer momento, el conocimiento que todavía no es conocimiento, de hecho, que es solo opinión, a un lado, al lado izquierdo, y al lado derecho nos quedaría el conocimiento científico, ¿vale? Esto obviamente encaja con la teoría de las ideas en cuanto a que la doxa u opinión es el tipo de conocimiento, que no es de hecho conocimiento, que se da en el mundo sensible. Mientras que la episteme o ciencia ya es el conocimiento de las ideas y por lo tanto el conocimiento que se da en el ámbito o que pertenece al conocimiento de lo inteligible, ¿vale? De las ideas. ¿Vale? Pero a su vez nos dirá, dentro de cada uno de estos ámbitos tendríamos que dividir una vez más la línea, ¿vale? Porque hay grados de conocimiento, siendo el grado de conocimiento más bajo el que tenemos aquí, en este extremo del segmento, y el más elevado, el que tuviésemos aquí. Obviamente, como ya vimos en su momento, la idea más elevada de todas es la idea del bien. Por lo tanto, si hubiese un punto y final en esta línea, si hubiese un punto y final en esta línea de aquí, pues sería ese punto que marcaría la idea del bien, ¿vale? Sería lo último que encontraríamos. La idea de bien, el conocimiento máximo, ¿vale? Vale, ¿qué grados de conocimiento hay? Pues nos dirá Platón. En el mundo sensible tenemos un primer grado de conocimiento que es cuando conocemos las imágenes. Es el grado de conocimiento conocido como conjetura o eikasía en griego, ¿vale? Y es el que se ocupa la imaginación. ¿Qué es lo que conocemos por medio de la imaginación? Pues eso, las imágenes. Las imágenes son copias, nos dirá Platón, de los entes naturales o artificiales. Por imagen nos podemos referir, es verdad que nos podemos referir a algo tan simple como el reflejo de algo, pero podemos ir más allá. El ejemplo que pongo yo siempre, si yo os hablo de un objeto, por ejemplo, que tengo en mi casa, yo que sé, ahora mismo estoy viendo mi propio ordenador. Os hablo de mi ordenador, vosotros vais a crear una imagen mental de mi ordenador.
que obviamente si vieseis mi ordenador, pues veríais detalles que ahora mismo en vuestra imagen mental no están, porque ni siquiera a lo mejor yo en mi descripción lo estoy incluyendo, ¿vale? Es decir, la imagen que se crea de un objeto es la copia de ese objeto. Y por lo tanto, y siendo como son, ya lo sabemos, los objetos y los seres sensibles, copias de las ideas, pues estaríamos en el grado de la copia, el conocimiento más bajo que se puede tener. Si pasamos al otro lado de la línea, ya no conocemos las imágenes, sino que nos vamos hacia los entes, lo que tenemos ya es el grado de conocimiento conocido como la creencia o pistis en griego, del que se ocupan los sentidos, es el conocimiento físico, ¿vale? Del mundo, y que ya está algo más cerca de la verdad. Todavía sigue siendo opinión, todavía sigue siendo doxa, pero ya no, por lo menos, no estamos en el grado de la copia, sino solo en el grado de la copia de las ideas, ¿vale? Si avanzásemos más allá y ya abandonamos, este paso es definitivo porque ya pasamos de lo sensible a lo inteligible, antes de llegar a las ideas mismas, Platón dice que hay una puerta a la verdad. Aquello que decía Platón, de absténgase el que no sepa de matemáticas, ya lo hablábamos al principio de estas presentaciones, ¿no? Porque para él las matemáticas son la puerta a la verdad y aquí lo sigue demostrando. Los entes matemáticos, que los conocemos por medio de la verdad deducida o verdad deductiva, ¿no? La razón discursiva es la capacidad que se ocupa de ella, ¿vale? Y el conocimiento que Platón, que en griego se conoce como dianoia, es un conocimiento de tipo inteligible, porque ya las matemáticas me dan un conocimiento universal, pero todavía tienen una pega, nos dirá Platón, todavía se basan de alguna manera en lo sensible. Las matemáticas se siguen valiendo de imágenes, de formas, de números, a los que hay que dar una forma sensible y que por lo tanto partimos todavía de supuestos, ¿no? Para Platón las ideas son el principio de todo. Entonces, claro, para acceder al principio del todo no podemos dar nada o tomar nada por supuesto, ¿no? El ejemplo, como siempre, veamos por ejemplo el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿vale? Y este es un principio universal de la matemática que se cumple siempre, ¿vale? Esto es una verdad universal. Claro, si es que es conocimiento epistémico, es decir, ya no estamos en la doxa, ya estamos, las matemáticas me dan un conocimiento que es inteligible, es decir, un conocimiento que va a ser eterno, perfecto, inmutable. Pero, ¿cuál es la pega todavía? Nos dirá Platón. Que las matemáticas, o sea, el matemático no llega a la esencia del triángulo, a definir la esencia del triángulo. ¿Qué es lo que ha hecho? Es partir de una imagen sensible, partir de un principio matemático que sí que es universal, pero que le damos forma sensible, lo tomamos ese supuesto como verdadero y llegamos a conclusiones, nos dice Platón. Damos el supuesto por bueno y a partir de ahí llegamos a conclusiones, ya sea el teorema de Pitágoras, ya sea el teorema de Tales, ya sean todos los principios de la trigonometría, ¿vale? Que yo llego a deducir. Pero todavía no me he remontado al principio del todo. Se supone que el conocimiento más elevado es el conocimiento de las ideas, cuando yo llegue a las esencias. Las matemáticas me llevan a conclusiones universales, sí, pero que todavía no son principios. Ese paso lo damos cuando ya damos el salto aquí, cuando ya llegamos a las ideas mismas. ¿Cómo? Mediante la intuición intelectual, el pensamiento intelectual, el conocimiento intelectual o la verdadera dialéctica, que le llamará, ¿no? Si todo el proceso es la dialéctica, la verdadera dialéctica se da aquí, que es en griego la noesis, que es el conocimiento de las ideas, solo por medio de ideas, a través de ideas, para concluir en ideas, decía Platón, ¿no? Platón decía, aquí en la dialéctica ya no utilizamos el supuesto como principio, como hacía el matemático. Aquí tomamos el supuesto efectivamente como supuesto sobre el que apoyarnos. Parto de un supuesto en el que me apoyo para llegar a otro supuesto, en el que me apoyo para llegar a otro supuesto, en el que me apoyo para finalmente... Perdonad, que ha habido un corte en la grabación. Estábamos ya, no voy a repetir todo lo anterior, obviamente, estábamos ya en la última parte de la línea, ¿vale? Que es el conocimiento intelectual puro y duro, la dialéctica o noesis, que se decía en griego, que es el conocimiento de las ideas puras, ¿vale? Y hablamos que la diferencia de las matemáticas es el de ir apoyándonos en supuestos, ahora os voy a explicar esto, ¿vale? De supuesto en supuesto hasta elevarnos al principio del todo, ¿vale? Que sería un principio no supuesto, las ideas, ¿vale? Vamos a explicar esto. Lo que nos dice Platón, y aquí nos viene muy bien de nuevo recordar la teoría de Sócrates, es que, claro, de algún lado tenemos que partir. Ya lo hemos visto, la matemática partía de un supuesto. Venga, una figura geométrica de la que saca conclusiones, bla, bla, bla. Vale, perfecto. El problema era que tomaba ese supuesto como principio y a partir de ahí derivaba conclusiones. Lo que nos dice Platón es que aquí cambia radicalmente en la dialéctica, porque aquí los supuestos no son tomados como principios, sino que son tomados verdaderamente como supuestos. Es decir, como algo en lo que apoyarnos, pero que sabemos que vamos a dejar atrás,
porque lo que nos queremos remontar es hasta un principio, hasta un verdadero principio. Pensemos de nuevo en el método socrático. Cuando Sócrates quería llegar, por ejemplo, a la verdad de lo que es la justicia, lo que hacía era interrogar. Mira, ¿cómo defines tú lo que es justo? Y se partía de un supuesto de lo que era la justicia. Alguien daba una definición, se apoyaban en ese supuesto y lo mejoraban. Llegaba hasta un supuesto, a que volvían a criticar y volvían a cuestionar para remontarnos a otro. Y así sucesivamente. Son como plataformas en las que nos vamos apoyando para subir, para elevarnos, pero son plataformas que van desapareciendo bajo nuestros pies. Porque al final, a lo que llegamos es a un principio elevado, como es la idea, y los supuestos no me han, digamos, ya los hemos desechado, no nos sirven, ¿no? Nos han servido en el camino, en el trayecto, nos han servido para elevarnos, pero llegamos a un principio, ¿vale? Porque no hemos llegado a conclusiones a partir de un supuesto que hemos tomado como principio, como pasaba en las matemáticas, sino que hemos tomado los supuestos de manera solo provisional para alcanzar las ideas y quedarnos solo con las ideas y el conocimiento puro, que es de lo que se trataba. Y de esta manera nos hemos alejado del todo lo sensible. La manera rápida de explicar esto, que es, digamos, la parte, yo creo que es la parte más complicada realmente de todo lo que hemos explicado de Platón, ¿vale? Es la parte más difícil de explicar de una manera clara. Pues la manera quizás más rápida y más sencilla es simplemente decir que las matemáticas todavía se apoyan en cierta manera en lo sensible, ¿vale? Parten de supuestos que son todavía sensibles a los que damos forma, que son las figuras geométricas, los números, etcétera, ¿vale? Y que ya con la dialéctica trabajaríamos solo, pues eso, con material intelectivo, ¿no? Sería elevarnos hasta las ideas para llegar solo a las ideas y quedarnos con ellas, sin tomar nada sensible, que es de lo que se trata. Se trataba de abandonar al máximo posible lo sensible para quedarnos solo con lo inteligible y poder recordar esa verdad que estaba en nosotros, ¿vale? Y con esto se me ha ido un vídeo más largo de lo normal, pero no quería tampoco hacer muchos más vídeos, ¿vale? Vídeo de unos 27 minutos con el que vamos a acabar, digamos, la parte puramente teórica, ¿vale? De Platón, y ahora nos queda por ver la parte práctica. Aquí tenemos el cuadro completo, como veis, desde el objetivo, no lo voy a repetir, ya lo vimos al principio del vídeo, hasta la herencia socrática, de la herencia socrática a la teoría de las ideas, de la teoría de las ideas a la antropología y de la antropología a la teoría del conocimiento. Nos queda por ver, en este huequecito que nos queda aquí, es donde entrará la ética y la política, donde vamos a dar solo unos apuntes para ver, digamos, las implicaciones que tienen todas estas cuestiones del conocimiento y de su teoría metafísica con el ámbito práctico, que al fin de cuentas era el que a Platón le interesaba, ¿no? En última instancia, porque lo que quería era cambiar la sociedad de su tiempo. Pues nada, lo dejamos aquí y hasta el próximo vídeo.